Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a esta hora, a las 8:01 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, compartir información sobre todo de lo que tienen derecho a saber. A esta hora vamos a hablar mucho de lo que ha pasado con la recuperación, dónde estamos hoy, qué está pasando en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, Tampa, Florida, Orlando. Se están preparando para un huracán que puede llevar hasta vientos de 130 millas por hora. Importante que demos un toque a los amigos de la diáspora que se encuentran en esas latitudes y que recuerden que aquí estamos para conversar y darles información y que ustedes nos den información de lo que está pasando allá y cómo la están pasando y lo más importante, la protección de sus vidas. Por un lado, vamos a hablar también de lo que pasó en Cuba. Cuba se quedó a oscuras anoche cuando pasó el huracán, ayer cuando pasó el huracán por esa región caribeña, por ese país caribeño. También vamos a hablar con la senadora María de Lourdes Santiago en unos minutos sobre lo que dijo ayer como parte de su discurso en la primera intervención en la sesión del Senado y el proyecto de ley que se supone que pasara, que fue un proyecto de emergencia que están trayendo algunos legisladores sobre activar a los celadores que están distribuidos por las diferentes agencias para trabajar en la emergencia. Esto vis a vis lo que sabemos que todavía hoy Luma, a pesar de que dice que hay 1 millón de puertorriqueños o residentes de nuestro país con servicio de energía eléctrica, todavía quedan sobre 500,000 personas, pensando y adjudicando que eso es cierto, sobre 500,000 personas sin servicio de energía eléctrica. También vamos a hablar sobre lo que insisten los alcaldes, no solamente el alcalde de Villalba, el alcalde de Ponce también fue muy vocal ayer y exige que Luma Energy se vaya. Recordemos que en este momento son los alcaldes los que están haciendo un trabajo de presión pública. Precisamente están saliendo a la calle, alcaldes tan silentes en otras ocasiones o tan pasivos en otras ocasiones como William Miranda Torres de Caguas, han salido a decir esto no aguanta más. Luma tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros estamos en la calle con nuestras brigadas haciendo el trabajo de desganche, el trabajo que no hace Luma para darle servicio de energía a nuestros constituyentes. Importante, vamos a traer una información que yo creo que es solamente nuestra, no vamos a revelar quién es el celador por razones obvias. Pero tenemos una carta precisamente del 12 de septiembre, la misma semana donde estábamos empezando a ver la vigilancia de los fenómenos que estaban saliendo de la región donde se forman los huracanes. Una carta para que fuera a buscar orientación para ubicarse en otra agencia pública que no fuera la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque ya está en una agencia pública. Así es que esto en el contexto de todo lo que está ocurriendo con los celadores que dicen estar listos, hicieron conferencia de prensa el pasado lunes diciendo nosotros estamos listos para trabajar. Y el gobierno de Puerto Rico, bien, gracias. Además, importante quizás lo que va a ser leading en este programa de Noticias con Café. Y es que un profesor de la Universidad de Puerto Rico, ¿qué nos haríamos sin la Universidad de Puerto Rico? Trae con evidencia, nosotros lo dijimos con la información y la historia que tenemos de aquellos huracanes que ocurrieron en Puerto Rico, sobre todo en los años 90, Hortense, que fueron los que citó la comisionada residente Jennifer González, cuando dijo que era alentador lo que estaba ocurriendo el pasado domingo, porque ya Luma tenía el 56% del país encendido. A 8 días del paso del huracán. Pues este profesor universitario trae la información con la evidencia. Los recortes de periódico, qué bueno es tener a la Universidad de Puerto Rico presente.
con recortes de periódicos, evidenciando lo que nosotros dijimos, que en efecto, porque vivimos el huracán Hugo, porque cubrimos el huracán George y cubrimos la tormenta Hortensia. Y eso lo vamos a discutir en profundidad con las imágenes que produjo el profesor a través de su cuenta de Twitter. Antes de todo, voy a saludarlos a ustedes. Por ahí está Norma Rodríguez, está Dula Eugenia Rodríguez, saludos. Papo Doner acaba de emitir una noticia que va a ser categoría 5. Miren, eso está bien preocupante. Papo Doner, protégete. Yo sé que tú necesariamente no estás por esa área, pero protéjanse todo el mundo y manténganos informados, por favor. Queremos saber de ustedes, queremos saber qué necesitan, queremos estar conversando con ustedes hasta donde se pueda y hasta donde las herramientas digitales nos permitan. Pero sobre todo, saber lo que necesitan porque sé que parece que va a ser duro. Juan Andújar también está por ahí, Guiomar Velázquez, Nilda Santiago, saludos y buen día, Nilda. Evelyn Torres, desde Florida. Evelyn, si estás en el área porque estás en Florida. Mucho juicio, protégete tú y tu familia. Hey Joel dice, llevo 2 días diciendo lo de Cuba, ahora Florida, Santo Domingo, todavía sin energía. Todo sin energía. Así es. Rafael Sayas, Octaciano, buen día desde Palm Coast, Florida. En efecto, en espera del huracán Ian. Ay, Dios mío, es que la verdad que es fuerte. Dice Mayra Boneta, Pierluma, saludos Mayra, saludos, qué bueno que estás por ahí. Que no puede comparar la categoría de este huracán con los anteriores y se supone que ahora hayan más adelantos que hace 30 años. Pero como se han robado los fondos, seguimos en total atraso. Es un demagogo y se cree que el pueblo le va a creer sus embustes. Dice Mayra Bonita, Evelyn Torres, Yanni Moreno, Edgardo González. Saludos, Edgardo. Edgardo, nos debemos una conversación. Eso es Filadelfia, la diáspora de Filadelfia en la casa. Luisa García, continúan los apagones. Llega y se va. Así es. Jesús Nieves, Yanni Moreno, Inés Mercedes Rivera, María Adorno, Nelson Cruz, Albita Quiñones, ya rayos, está todo el mundo hoy en la casa. Mirna Serrano, buenos días desde Country. Saludos, Mirna, tú sí que estás en Orlando, cuídate. Diana Lebrón, Mariana Nogales Molinelli, representante, buenos días. Paro nacional es ahora, dice Ana Pérez. Isario Rosario, me preocupa, hasta el 1 de octubre tenemos para que no se remueve el contrato nuevamente y por 15 años. No es el 1 de octubre, está claro que es el día 30 de noviembre. Así es que la fecha, no sé cómo es que han cambiado, pero no, es el 30 de noviembre. Sigue siendo, y siempre lo ha sido, Natalia Palmer está por ahí, Davo Ace, Luis Rivera Pérez, Enrique Eric Oliver, Isari, ya creo que lo dije, bueno, por ahí está todo el mundo, Luis Delgado, María del Pilar, Carmen Dávila, estás más delgada. Gracias, Norma, gracias. Norma, me hiciste el día. Después de eso, miren, yo solamente necesito un buen plato de arroz habichuela con corned beef, que eso es lo que voy a trabajar hoy. Son las 8:09 de la mañana. Yo quiero empezar por estas imágenes, que son imágenes que nosotros reconocemos, porque nos ha pasado, porque hemos estado ahí y siempre nos traen estas imágenes, el que puede sacarlas. Y esto es Cuba desde un satélite. En efecto, Cuba se apagó anoche. Estos son los efectos de los huracanes. Y lo traigo porque son los hermanos cubanos los que nos necesitan hoy también. Ahí está la fragilidad de su sistema, que sabemos que también es frágil. Pero yo sobre todo quiero traerlo porque yo quiero que en algún momento, que yo sé que va a pasar, vamos a ver cómo el gobierno cubano va a responder a esto. Y es inevitable la comparación. ¿Saben por qué? No es porque yo la quiera traer. Es que ese es el discurso de demagogia y de propaganda que utiliza el PNP para decir que nosotros queremos, los comunistas, que ellos acusan a todo el mundo que no piense como ellos, de que son comunistas, de que tienen una agenda, etc. Como ellos utilizan eso, pues yo voy a ver cómo es que va a responder el gobierno cubano, cuánto tiempo le va a tomar subir ese sistema para ver cómo compara con el primer mundo, porque ellos alegan que somos primer mundo, que es Puerto Rico, y exclusivamente es por eso, para verlo, para constatarlo. Hoy vamos a hablar mucho de evidencia, y yo creo que es importante traerlas en los contextos correctos, no desde la demagogia y la propaganda.
Y esta otra imagen que ya les mostré, que es la imagen que nos traen diferentes personas que están allá en Cuba. Y de hecho, yo quiero que sepan que Bonita Radio tiene 27 personas suscritas desde Cuba que nos escuchan todo el tiempo. Y lo sé porque obviamente nuestras estadísticas, sobre todo desde el podcast, nos dice dónde están ubicadas cada uno. Y en efecto hay allí 27 personas que nos escuchan todos los días. Ian, el huracán Ian, va a pasar hasta el momento, por lo que sabemos es, ya dejó a Cuba a oscuras, va a pasar por el oeste de Estados Unidos, específicamente en este momento la amenaza es contra toda esa área de Tampa, Orlando, Florida, etcétera. Importante que nos mantengamos en comunicación porque la verdad es que parece que va a dar duro. Papo Donel me dice que va a ser aparentemente categoría 5. Yo lo dejé en categoría 3 hace un momento que estaba escuchando las intervenciones de los diferentes meteorólogos. Así es que yo creo que es súper importante, gente, que estemos bien pendientes de lo que está pasando. A las 8:13 yo voy a llamar a la senadora María de Lourdes Santiago para que empecemos a hablar un poco de lo que ella dijo ayer, de lo que ha sido la respuesta, pero sobre todo de ese proyecto de ley, y quizás antes de que ella llegue, debería tener clara la información del proyecto de ley, que es un proyecto de ley que, como dice el compañero Manuel Guillama Capella, se queda corto por un voto. Este proyecto iba a activar a los celadores. Y yo voy a ponerles una imagen que no fue el lunes, fue la semana pasada, fue el viernes, que los celadores hicieron una conferencia de prensa allí frente a la Autoridad de Energía Eléctrica para decir que estaban listos para trabajar. Ustedes saben que cuando la privatización se impuso en la Autoridad de Energía Eléctrica, aquellos que quisieron quedarse con Luma se quedaron con Luma. En efecto, hay algunos celadores que se quedaron con Luma y otros, en su gran mayoría, salieron a otras agencias. Por ejemplo, yo conozco celadores que están en la Autoridad de Puerto, conozco celadores que están en el Centro Médico de Río Piedras, otros en WIPR, están distribuidos por diferentes agencias, haciendo trabajo, oigan esto, y para recordarlo, haciendo trabajo incluso de escoltas en el centro médico, de jardinería y haciendo trabajo de mensajería. En el caso de este proyecto de ley, se iba a proponer un plan para activar en cualquier emergencia, no solamente en esta, obviamente lo iban a hacer prospectivo. Recordemos que las leyes no se pueden hacer retroactivas, es prospectivo. Para reactivar durante cualquier emergencia que afectara el servicio energético a los ex empleados de la corporación pública que se encuentran laborando en otras dependencias. La resolución conjunta del Senado 334, de la autoría de la senadora popular Migdalia González Arroyo, recibió el aval de 13 senadores, uno menos de la mayoría absoluta que se necesita para aprobar las medidas. Quiere decir, y dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que van a ir a una reconsideración el próximo martes, que hay sesión. ¿Quiénes estaban presentes? Y esto es súper importante, porque yo siempre digo que si usted no pone esto en la nevera, va y se lo olvida, y cuando lleguen las elecciones en el 2024, usted va a poder, quizás se le olvida, y hace lo que es posible que en ese momento usted entienda que es lo que debe hacer, que es votar incluso por las personas que estuvieron en desacuerdo en medio de la emergencia que vive el país, en medio que ya ni los medios tradicionales pueden decir que la recuperación ha sido récord. Solamente citan al gobernador como se supone que se haga. Pero todas las imágenes que traen incluso los medios tradicionales son precisamente estableciendo que en Puerto Rico llevamos
11 días hoy sin servicio de energía, afectando a los más vulnerables, que hay municipios que tienen cero energización, como es el caso de Naguabo. No sé cómo está hoy, porque ayer lo dejé con cero todavía. Y en el caso de Ponce, que no llega al 20%, a pesar de lo que dice Luma, y ahí está su alcalde trayendo información y evidencia de que así es. ¿Quiénes están? ¿Quiénes estaban en la sesión en ese momento? Los populares Juan Zaragoza, Gretchen Howe, Rubén Soto, los novoprogresistas Tomás Rivera Chats, Juan Di Soto, Marisa Jiménez, Initza Morán y Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad. Todos los populares, los PNP votaron en contra. Y Keren Riquelme, la superamiga de Tomás Rivera Chats, fundamentalista religiosa de Camuy Atillo, se abstuvo. A mí me encanta porque ese es el voto abstenido de esta minoría del Partido Nuevo Progresista en todo aquello que pueda representar como esta super responsabilidad con el país. Que era Riquelme, le dicen, tú acuérdate que tú te abstienes para siempre tener una buena. Lo más increíble de este asunto es que en la historia que hace el colega, cita a Carmelo Ríos. Carmelo Ríos, que ustedes saben que es el portavoz alterno de la minoría del Partido Nuevo Progresista se me fue la historia, déjenme buscarlo otra vez, en el Senado. Y Carmelo Ríos dice con la boca de comer, como dice mi amiga y colega Laura Candela, que se habrán de comer los gusanos. Dice que esa medida está bien intencionada, no me cabe la menor duda, pero en la práctica es inoficiosa. ¿Por qué? Porque dice que hay que desarrollar un reglamento y que los celadores retirados no necesariamente han recibido adiestramientos anuales. Antes de que llamemos a la senadora María de Lourdes Santiago, yo quiero plantear lo siguiente. Carmelo Ríos se atreve a decir que esa medida no es ejecutable porque esos celadores no recibieron adiestramientos anuales. Carmelo Ríos se le olvida que el país conoce y sabe que desde la administración de Luis Fortuño Burset a los celadores se le dejaron de dar las escuelas de celadores, precisamente porque ya tenían el plan de desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica. Que eso es una queja y que eso es un planteamiento que ha hecho no solamente la Unión con sus líderes, que para eso están, para hacer su trabajo de liderato sindical, sino que los mismos celadores y los mismos ingenieros que se jubilaron de la Autoridad de Energía Eléctrica lo dijeron, ¿saben cuándo? Cuando el huracán María. Cuando hace 2 años vimos lo que estaba pasando con Luma, que estaba llegando, recién llegando. Y esos jubilados, y nosotros tuvimos por lo menos 2 en entrevista aquí en Bonita Radio, lo dijeron claramente. El problema es que la administración Fortuño dejó de establecer las escuelas de celadores. Y para ese entonces, de 1.200 celadores, que son los que necesita el sistema en Puerto Rico, Luis Fortuño dejó que se fueran, dejó jubilación, no contrató porque no dio más escuelas de celadores. Y apenas llegaban a 800. Pregúntense cuántos hay hoy. La mitad de los 300, la mitad son de Estados Unidos. De hecho, yo no creo que lleguen a 150 los que se quedaron en la Autoridad de Energía Eléctrica. En Luma, perdón. Entonces, Carmelo Ríos se atreve a decirle al país que nos olvidemos de aquello. Pero si es que sabemos que fue Luis Fortuño que empezó, usted como senador de mayoría en el Senado de Puerto Rico. Ustedes fueron los que empezaron a desmantelarlo. No estamos hablando de que los otros no tuvieran responsabilidad. Las otras administraciones, incluidas las del PNP, Pedro Pierluisi, Pedro Rosselló González, etcétera, etcétera. No.
Todas han tenido responsabilidad en la debacle. Pero está clarísimo que Luis Fortuño empezó el cuesta abajo como Gardel de la Autoridad de Energía Eléctrica porque ya tenían el plan neoliberal de privatizarla. Y lo otro, que se atreva a decir con la boca de comer que hay que hacer un reglamento. ¿Qué? En tiempos de emergencia. Pero ustedes no se supone que son los jeques de hacer las cosas con procedimientos fast track cuando hay emergencia. Así hicieron el super tubo, claro. Después nos dimos cuenta que era para robarse a los chavos con los contratistas. Eso lo sabemos porque ahí está la historia. Y ahí están los casos de convicción. ¿Cómo es posible? Pero eso le quieren decir al país. Vamos a llamar a la senadora María de Lourdes Santiago para hablar con ella precisamente de esto, pero también de lo que dijera ayer en su primer turno sobre la recuperación y dónde ubica al gobernador y al gobierno de Puerto Rico en esta recuperación que al día de hoy mantiene a sobre 500,000 personas sin servicio de energía. Buenos días, senadora. Estamos en vivo en Bonita Radio. Muchos saludos a ti, Carmen Enit, y a toda la gente que nos escucha. Bueno, yo quisiera empezar por el proyecto de los celadores y que podría, ¿verdad? Es un proyecto, una resolución que podría reactivar, no solamente en esta emergencia, sino prospectivamente, a los celadores que no están en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque obviamente la privatización los desplazó hacia otras agencias. Usted creo que no estuvo en la discusión, usted explíqueme cómo se dio el proceso. Sé que la minoría del Partido Nuevo Progresista se encargó de enterrarlo. Así es, el proyecto se quedó corto por un voto, una resolución conjunta de la autoría de la senadora del Partido Popular, Migdalia González, y lo que proponía era que en casos de emergencia se pudiera diseñar un plan para reintegrar a las tareas de recuperación a los empleados que habían estado en la autoridad, que ahora, como sabemos, están dispersos en distintas agencias o corporaciones públicas. El número varía porque hay gente que se ha ido jubilando o que se va, pero estamos hablando de una cantidad importante. Nada más en cuanto a celadores, son cerca de 400 personas. Exacto. Y eso representa casi la totalidad de la plantilla dedicada a esos menesteres ahora mismo en Luma. Y no es únicamente los celadores, que es la figura que más asociamos con la recuperación. Claro. La estructura cuando funcionaba la Autoridad de Energía Eléctrica es que primero se enviaban unas brigadas de la división que se llamaba de estudio y estimado, y eran quienes hacían el avalúo y decían, bueno, en tal barrio tantas líneas están afectadas y para levantar esto se necesita X número de postes o fusibles o cablería, y esa información se tramitaba a través de la oficina técnica, de allá a la oficina de compras, y había un orden más sensato para atender las emergencias, y eso era básicamente lo que perseguía la resolución conjunta, que será reconsiderada en la próxima sesión, que es el martes, y espero que ahí consiga los votos, ya que estuvieron ausentes varios legisladores del PPD. Le pregunto, en la discusión, ¿hubo alguna discusión o no hubo ninguna discusión? Hubo un debate. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que no te perdiste mucho si no lo escuchaste. Okay. Porque creo que en algunas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, el senador Ríos, creo que el tono no fue el adecuado, esto de atacar a la gente que está proponiendo cosas. Oye, puedes estar en acuerdo o en desacuerdo, pero su sensatez evidente yo creo que la tienen. Ahora, una cosa importante, como en tantas ocasiones, este es el tipo de iniciativa legislativa que no haría falta si desde el Ejecutivo existiera la voluntad. El gobernador no necesita legislación para tomar medidas que pudieran hacer la diferencia en este momento. El gobernador pudiera establecer un proceso para que esos empleados y empleadas de la autoridad se reincorporaran a las tareas, al menos dentro del marco de la emergencia, ¿verdad? Si queremos verlo desde el punto de vista más modesto y más sencillo. El problema es que sabemos que eso no va a pasar, que no importa cuántos errores cometa Luma, no importa el nivel de incumplimiento, Pierluisi va a estar contento con ellos y dirá de vez en cuando que se le va a acabar la paciencia, y en realidad su paciencia resulta ser inagotable cuando se trata de Luma. Yo le escuché ayer en su turno, usted
le dijo al gobernador pusilánime, que no es otra cosa que es una persona que no tiene carácter, y trajo algunas comparaciones de lo que es, sobre todo está pasando en otras latitudes como en España con relación a los privatizadores y las multas, etcétera. Yo a veces pienso que es una terquedad que tiene que venir de de algún acto específico. ¿Dónde usted pone precisamente la manera en que el gobernador trabaja con relación a Luma en medio de una emergencia? Porque estamos hablando que estamos en una emergencia que ha dejado al país a oscuras. Y en 11 días está solamente, supuestamente, 1 millón de personas y todos los días la gente se queja de que en efecto se está yendo la luz independientemente de que vuelva. ¿A qué usted le atribuye esta terquedad o esta actitud de no tener carácter frente a este asunto? A que así funciona la mente del colonizado, ¿verdad? Y sobre eso se han escrito miles y miles de páginas. Aún antes de que llegara la emergencia, cuando tuvimos los grandes apagones, un dato importante, Carmen, aquí el gobierno no ha hecho pública la contabilidad de los daños que esos apagones previos a Fiona han producido en el país. Ya hay varias reclamaciones. Hay una cadena de restaurantes que está reclamando cientos de millones de dólares por lo que ocurrió en abril. Te podrás imaginar si sumamos todo lo que se puede contar en dólares y centavos y lo que no, ¿verdad? Como el tema del apagón de Centro Médico. Entonces, una se pregunta, si esta administración, como otras administraciones en el pasado, son tan fieles creyentes de la privatización, oye, que hagan las cosas bien, aunque sea dentro de ese marco de pensamiento, porque en una contratación privada, si Luma estuviera contratado por un ente privado y hubiera incurrido en los niveles de negligencia y hubiera provocado las pérdidas económicas multimillonarias que estamos sufriendo, la otra parte, si fuera un contratante privado, no se quedaba esperando a que le golpearan la otra mejilla, no estaría haciendo el papel del negociante tonto que le toman el pelo todo el tiempo, estaría exigiendo el cumplimiento de lo que se pactó. Así funciona la empresa privada. Pero cuando se trae ese modelo de privatización, lo que se quiere decir cuando actúa una administración como la administración Pierluisi es que todos los privilegios y todas las prerrogativas solamente van a estar del lado de la empresa que el gobierno contrata y el gobierno se queda mirando al techo como si no pasara nada, incapaz de exigir lo que cualquier otro contratante sensato con 2 dedos de frente le pediría a la otra parte en el acuerdo. Eso es lo que está pasando. ¿Y usted cree realmente que el gobierno todo, el ejecutivo, Jennifer González y esa minoría están pensando de la misma manera o hay tonos o hay, bueno, vamos a sacar a los alcaldes y los alcaldes hablamos ahora? Pero usted cree que, por ejemplo, esa minoría, ayer le respondió totalmente al gobernador en ese sentido, la representante Jennifer, la comisionada igualmente. Yo creo que llega el momento en que no se puede tapar el cielo con la mano, ¿verdad? Y que resulta, como te digo, no les vamos a adjudicar las motivaciones más auténticas o nobles, pero llega el momento en que políticamente es imposible responderle al país por algo que evidentemente no funciona. Sobre el tema de los alcaldes, bueno, vamos a ver si esto resulta ser flor de un día. Porque muchos alcaldes a la hora de la hora, o sea, cuando había la oportunidad y cuando se estaba fraguando el contrato, le dieron el visto bueno a la privatización y se dijeron cosas terribles de la Autoridad de Energía Eléctrica, que oye, tampoco queremos volver a ese modelo caduco, politizado, hiperburocratizado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero un poco, y eso fue algo de lo que se habló ayer en ese debate que se dio sobre la medida, aquí no podemos permitir que se le plantee al país que tiene que escoger entre la malaria y la viruela y que tiene que ser o Luma o lo que teníamos antes, porque hay muchísimas formas de reestructurar una corporación pública de manera saludable. Oye, una corporación pública que se las arregló para quebrar un monopolio de un servicio esencial que para eso se necesita, pero que se necesita. Y lo hizo la Autoridad de Energía Eléctrica. A ciencia y paciencia de toda la estructura gubernamental, de todos los gobernadores y las gobernadoras que ya han estado en el poder con oportunidad de transformar las cosas. No puede ser
que la autoridad siga siendo un refugio de políticos, un espacio para recaudar fondos para los partidos, cuando se trata de una corporación que sí tiene gente bien valiosa, gente con un conocimiento institucional que no se le ha podido transmitir a Luma. Y hacia ahí es que tenemos que mirar, no a Luma, no a la autoridad que conocíamos, sino a un modelo distinto, más eficiente, más moderno, sin politización. Ustedes tienen el suyo. De alguna manera no está súper discutido, pero ustedes han hablado de algunos elementos. La oportunidad suya en la legislatura ha podido traer ese modelo que ha desarrollado el PIB con relación a esa nueva corporación que atienda un servicio esencial, porque eso es como que otra cosa tan fundamental. No estamos hablando de una agencia de menor trabajo para el país, estamos hablando de un servicio esencial que de eso incluso depende el desarrollo económico. Un derecho humano del que depende toda la actividad económica del país. Exacto. Nada más y nada menos. Con relación a eso, ¿ustedes han tenido oportunidad de discutir ese modelo con otro liderato, incluso del Partido Nuevo Progresista? Es difícil conversar con el liderato del Partido Nuevo Progresista y francamente no creo que todavía, de nuevo, en política todo puede cambiar. Claro. Pero yo no veo ese ambiente todavía. Sí creo que las circunstancias han madurado para que otros sectores, no solamente políticos, yo creo que aquí hay que contar con el conocimiento de las personas que estuvieron en todos los niveles, desde celadores, trabajadores de campo, hasta alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que hay que hablar con economistas, creo que hay que hablar con planificadores, y me parece que este es el momento maduro para esa conversación. Yo sé que ha habido distintas propuestas, ¿verdad? Y se han escuchado algunas con más probabilidad de materializarse que otras. Yo creo que hay que dirigirse a eso. ¿Cómo construimos una nueva corporación pública? Reconociendo, Carmen Enit, y para mí pues esto es un poco lo más frustrante, que es difícil tú articular algo coherente desde la oposición cuando es al interior del Estado que está la información, claro. Que está... es un poco difícil, ¿no? Y por eso creo que la línea al final del día sigue siendo que si no transformamos las estructuras de poder político, nos quedamos en la protesta, nos quedamos en la propuesta más o menos superficial, porque es que mientras siga esta gente en el poder, no importa lo que pase, no va a cambiar su perspectiva. Gente que está espiritual y moralmente comprometida con el fracaso. Y esos son problemas que desde afuera no se pueden manejar. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Claro, con el fracaso del país, porque el fracaso de ellos no está en juego. O sea, no, porque claro, ahí sigue el guiso, ¿verdad? Es gente, claro. Son un poco como sanguijuelas que se nutren de la enfermedad del sistema, y así han prosperado, y yo me imagino que están apostando a ver cuánto les dura. Claro, si cambian la fórmula, puede ser que le cambie es como la página de los troles, el tumbe del tumbe. Senadora, gracias por estar con Bonita Radio. Tenemos una conversación más amplia sobre ese tema, pero obviamente yo creo que vamos a tener tiempo en estos días para poder hacerla. Gracias, y estamos pendientes sobre todo ese proyecto, a ver qué pasa con la reconsideración el próximo martes. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Saludos a todos los que nos han escuchado. Bueno, escucharon a la senadora María de Lourdes Santiago. Hay una línea de la senadora que yo quisiera destacar. ¿A qué se va la legislatura de Puerto Rico? Si no es a tener un debate, independientemente usted esté en contra o esté a favor. Un debate que pueda decirle al país que aquellos que escogieron, esas personas que se sentaron o se sientan ahí a establecer la política pública, tienen no solamente la capacidad, sino el compromiso con el país de tener esos debates para llegar a unos acuerdos y poder sacar de ahí lo mejor de una política pública que proponga desarrollo para el país.
Y escuchar que Carmelo Ríos, que yo no lo escuché, solamente leí lo que dijo. Escuchar que Carmelo Ríos tiene la actitud que yo me imagino que es como a la defensiva, etcétera, sin argumentos, sin traer información que le pueda decir al país, miren, esto no es posible porque yo no estoy de acuerdo, pero no me voy a poner personal. Voy a traer la información de por qué no. Escuchar eso nada más es insistir que el país tenga de frente lo que han venido a hacer en las diferentes áreas donde fueron elegidos. Fueron exclusivamente a hacer ganar el partido y a saber qué otras cosas más. Ahí están las investigaciones de corrupción. Eso no lo decimos nosotros. Ahí están las investigaciones que están en curso y otras que han terminado, que han propuesto dónde está el Partido Nuevo Progresista hoy, insistiendo en los cuadros de corrupción. Con otros del Partido Popular, lo sabemos. Pero que no haya una discusión en el momento más crítico, que no solamente son las personas de a pie las que están diciendo, oye, no tenemos servicio de energía, no tengo para poner a cargar la máquina con la que duermo, el oxígeno, el respirador, que tengo un familiar encamado, que son también las industrias las que están diciendo, no podemos seguir en esta porque los negocios se van a ir a pique. Y el Partido Nuevo Progresista no pueda escoger entre el país y el partido al país, entre el país y su bolsillo y los amigos del alma al país. Creo que sigue diciendo de qué están hechos y a qué vinieron. Sobre todo, de qué están hechos y a qué vinieron. Y a las 8:38 de la mañana no se me puede olvidar que siempre estamos apoyados por Buen Vecino Café. Recuerden Buen Vecino Café, que está ahí en la avenida Hostos. Allí nos tomamos un súper café. Y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias siempre por estar y por apoyar nuestro proyecto. Y de ese tema y la conversación con la senadora María de Lourdes Santiago, yo me quiero ir a esa información que conseguimos esta mañana en las redes, que trae un profesor de la Universidad de Puerto Rico, que tiene sus diferentes páginas en las redes, específicamente estas en Twitter. Antes de irme allá, yo quiero también comentar brevemente lo que trajo la senadora María de Lourdes Santiago sobre los alcaldes, y es obviamente lo que ellos insisten hoy de lo que no está haciendo Luma. Esto es un mensaje del alcalde de Villalba en sus redes, pero ese contraste entre aquel momento en que plantearon que Luma era bien bueno y había que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, apoyaron la privatización y nos trajeron aquí. Eso hay que recordárselo, porque ahora dicen basta ya. Ahora están pidiendo la luz por señas, pero hay que recordárselo a los alcaldes, es importante. Sobre todo si va a haber composición de lugar y van a aprender. Nidia Velázquez aprendió de que la Junta no era lo mejor para Puerto Rico y ella la defendió en su momento. Y ahora estoy segura que el cabildeo que hay en Washington, Nueva York, con medios tan importantes como el Washington Post, tiene mucho que ver con esa diáspora puertorriqueña y el trabajo que está haciendo la diáspora con los congresistas y con figuras que también apoyaron a la Junta, como Lin-Manuel Miranda y su padre. Vamos a hablar claro. Esa gente aprendió. Vamos a ver si los alcaldes aquí aprenden algo. Hablaba de lo que es evidencia, y nosotros ayer trajimos bastante información desde el análisis de lo que era importante a nuestro juicio adelantar sobre el cambio de retórica y narrativa que tiene el gobierno de Puerto Rico cuando habla de la recuperación de Puerto Rico a partir del huracán Fiona. Y ustedes saben que trajimos información porque nos parecía importante que
pudiéramos destacar el cambio en la retórica. Antes era que Luma lo iba a hacer. Que Luma, al principio, Luma va a hacerlo porque ya la paciencia se me agotó, ¿verdad? En medio del huracán, cuando vieron que el país estaba oscura, sacaron al gobernador, lo dijimos bien ayer, sacaron al gobernador de las conferencias de prensa y empezaron a tratar de cambiar la narrativa y en efecto la cambiaron. Trajeron a Jennifer González, no nos olvidemos, trajeron a Jennifer González el domingo con los congresistas, con Richie Torres, con las demás congresistas que vinieron. Y entonces colocaron el discurso de que era razonable y alentador la recuperación del sistema de energía en un 56% el domingo pasado. Esto en un momento en que no solamente el gobernador de Puerto Rico y Jennifer González empezaron a cambiar la narrativa, sino que le dieron los talking points a los alcaldes. Y los alcaldes, y Tomás Rivera Chats bien bajito, solamente comentó, creo que lo último fue el lunes, pero los alcaldes empezaron a repetir los talking points, incluido el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y otros alcaldes, más o menos Ramón Luis Rivera, aunque él sigue bastante crítico del asunto de Luma. Pero ese cambio de retórica se da incluso sobre la base de decir, la propia Jennifer González lo dijo y nosotros trajimos el video, cuando estaba con el gobernador, con la anuencia del gobernador al lado, haciendo así como que sí, bendito, oye, si está repitiendo bien los talking points. Estableciendo que en otros huracanes, mencionó George y mencionó Hortense. Eso no había pasado. El profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, profesor Aníbal Báez, la Universidad de Puerto Rico, doctorado en Contabilidad y Finanzas, coordinador de la Oficina de Acreditación de la Facultad de la Administración de Empresas, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hizo el trabajo que nosotros trajimos sin mirar la historia mediática en ese momento, y lo trajimos exclusivamente por nuestra experiencia de lo que fueron esos huracanes. El profesor fue más lejos. El profesor fue tan lejos que fue hasta Jean, ¿cómo olvidarlo? El huracán Jean, en el 2004. Y yo voy a ir a 3 de los ejemplos que él dio. Trajo los ejemplos incluso con los recortes de periódico, que esto es lo bueno de traer la evidencia. Claro, los profesores universitarios, tanto como los periodistas que hacemos nuestro trabajo de investigación, como Dios manda, como diría doña María, traemos siempre, y nos parece que es importante traer la evidencia, y si hay evidencia documental, presentarla, porque así despejamos y no hay manera de que nadie pueda decir, eso no es cierto. Por eso es que cuando dicen eso no es cierto y no traen la evidencia, es porque saben y están tajureando y en la demagogia y la propaganda, porque saben que nosotros tenemos la evidencia. ¿Qué hizo el profesor Báez? Le buscó el recorte de periódico en el que se establece en el 2004 que el huracán Jean, 19 de septiembre del 2004, 4 días después, Puerto Rico tenía un 71.5% de energía eléctrica. El huracán Jean, que dejó mucha agua, como siempre digo, lo peor es el agua, que dejó mucha agua. Esta es la comparable. Estamos hablando de lo que dijo desde la demagogia y la propaganda el gobernador de Puerto Rico, Jennifer González, versus lo que trae un universitario que lo compara no solamente con la información que Luma trae de los clientes en servicio, es que lo trae con el recorte de periódico que en aquel momento el director ejecutivo Héctor Rosario, 2004, estaba diciendo
que el país tenía un 71.5% de energía eléctrica. Y no se queda ahí. Vámonos a más lejos. Y esta sí que la recuerdo también porque hasta un premio me gané. Por Hortensia. ¿Qué pasó en Hortensia? 1996. Gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló González. Lo tienen en la imagen. También dejó mucha agua. Esto fue una tormenta. Dejó el norte destruido. Conocido por las inundaciones catastróficas. Y eso está, de hecho, no fue historia mía, porque por las historias que yo hice, esta la hizo el compañero Ángel José de León. Recuerdo como ahora que me gané hasta un premio. El 14 de septiembre, 4 días después, fíjense que él toma 4 días después, ¿verdad? Para hacerlo todavía más justo, para que la gente y el gobernador de Puerto Rico y los que nos están escuchando de la fortaleza que nos monitorean, sepan que esto no es una comparación injusta. Esto es una comparación tan justa que lo está haciendo a 4 días del huracán versus 10 días de Fiona. En el 96, Hortensia, el 77% del país tenía servicio de energía eléctrica. 10 días más tarde, 72% de energía eléctrica en Puerto Rico. 72%, 5% menos de lo que la recuperación en el 96. Es para abonar a esa línea de los políticos, en este caso de la administración del 32%, que están diciendo que esta recuperación fue mejor que nunca antes vista. El gobernador de Puerto Rico se atrevió a decir que Josué Colón le había dicho que esto era lo más grande que se había visto. En el huracán Irene, agosto 22 del 2011, gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño Burset. El 24, 2 días después, Puerto Rico tenía un 91% de energía eléctrica. 10 días más tarde, Fiona, 72%. Estas no son informaciones que salen y que un profesor universitario, que a saber si no tiene luz en este momento, yo le acabo de enviar un mensaje al profesor precisamente para decirle que iba a utilizar su información en este programa. No sé si tiene servicio de energía eléctrica, no sé si tiene servicio de agua. Vamos a quedarnos ahí. Olvidémonos por un momento de la destrucción. Estamos hablando de los servicios básicos que el país todavía no tiene al día de hoy. Y estas son gente que lo hacen porque escuchan al gobierno de Puerto Rico, así como lo hace él. Lo piensan otras personas que han vivido, por ejemplo, en Toa Baja, vivieron Hortens. Yo hablé esta mañana con una persona de Morovis, que no le voy a decir las palabras que me dijo, pero me dijo, es que es bárbaro. ¿Cómo es posible que piensen que nosotros no creemos lo que nos están diciendo? Si nosotros vivimos los huracanes, nosotros vivimos esas tormentas y sabemos que nunca se nos fue el servicio de agua, que nunca se nos fue la luz por más de 24 o 48 horas en el caso de la persona que estaba hablando. Y aquí está la evidencia, gente, con recortes de periódicos, con los ejecutivos, incluso de las administraciones del Partido Nuevo Progresista, que daban fe de lo que había pasado. Pero el gobierno de Puerto Rico piensa que el país, porque cambian la narrativa tipo estrategia COI, y cambiaron los talking points, y todo el mundo lo va a repetir, el país entonces se lo va a creer. Sí, puede haber una gente que se lo crea. Definitivamente, yo creo que hay 2 clases de personas que se creen eso. Los que en efecto no pueden salir de la línea político-partidista de establecer que van a votar por ese partido independientemente que pongan a Mickey Mouse de candidato. Y las personas que guisan con el partido todo el tiempo. Las personas que viven del partido y de la chequera del pueblo. Definitivamente.
Pero no solamente desde lo que nosotros hemos venido discutiendo con ustedes, que son personas allegadas al Partido Nuevo Progresista, que son muy vocales en las redes sociales, como por ejemplo el licenciado John Mott. Y está desde el día 1 diciendo que este es no solamente el peor trato, sino que esto le va a costar mucho al Partido Nuevo Progresista y sobre todo a Pedro Pierluisi. Porque la manera en que han dirigido el proceso de la recuperación no solamente son los discursos de propaganda y demagogia, son las acciones como por ejemplo la de ayer, no dejar salir a los celadores, no dejar utilizar a aquellos que saben del sistema para ir a recuperar el país. Miren, después bregan en efecto con lo que ustedes quieren insistir, que es en la privatización, etcétera, etcétera. Pero el país necesita en este momento, ahí hay una gente, ya salió la procuradora de las personas de edad avanzada, Carmen Delia Sánchez, a hablar del asunto. La gente está padeciendo mucho. Las personas, los adultos mayores. En San Juan hay 33 égidas. ¿Dónde está Miguel Romero? Pidiéndole al gobernador públicamente. No con una llamadita, mira, me estás haciendo mucho daño. No, públicamente. ¿Dónde está Miguel Romero? Bien bajito el lunes con un presentador de noticias en la radio tradicional. Bien bajito. Él sabe lo que está pasando en San Juan. Él vive en un condominio que no tenía servicio. Creo que ya tiene servicio de energía. Realmente, estas son las evidencias que ponen al descubierto al gobierno. Y si esto no es negligencia, si hablar y mentir y tergiversar el mensaje no es evidencia de negligencia, entonces yo quisiera que los leguleyos y la gente que sabe del derecho me explique cómo es que no es negligencia que un país se mantenga a oscuras como se ha mantenido este país, con los servicios básicos sin existir, sin permanecer y ser consecuentes todos los días. Si esto no es negligencia, ¿qué es negligencia entonces? Y recordemos que el Estado de Derecho y el Código Penal de Puerto Rico establece un delito como negligencia criminal. Y aquí hay gente que han muerto por utilizar velas porque no tienen servicio de energía eléctrica, por utilizar plantas generadoras porque no tienen servicio y han muerto por inhalación de humo, intoxicación, etcétera, etcétera. Yo creo que es parte de lo que hay que discutir y hay que poner sobre la mesa. Y qué bueno que la Universidad de Puerto Rico existe y existen profesores como Aníbal Báez. Luce Monge Rodríguez dice, pregúntame, lo estoy viviendo de cerca, me imagino, Luce. Guadalupe Sandra, anoche si vieron El Cuarto Poder, Josué Colón desmintió a Luma con relación a la generación, y si vieron Rayos X también desmintieron a Luma. Sí, porque Josué Colón lloró un ratito por la tarde, pero yo me imagino que Josué Colón no quiere que sus propios compañeros y colegas ingenieros les digan, pero espérate, ¿de qué tú estás hablando? Ese es el problema que tiene el Ejecutivo hoy. Él podrá querer hacer todo un show emocional con Josué Colón, pero Josué Colón sabe que está produciendo la generación. El problema es Luma, que no da pie con bola, porque no tiene la gente, porque no le importó hacer un plan de trabajo, porque no tuvieron plan, porque el desganche no lo hicieron, entre muchas cosas. Y yo voy a terminar con una noticia que me parece también importante destacar, que es que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Maximiano Valdés, van a estar este fin de semana en la Plazoleta de Bellas Artes, igual que hicieron en el momento en que padecimos en el huracán María. Y esos conciertos son espectaculares. No deje de ir a verlos si puede. Es importante, yo creo que son tiempos en que tenemos que cogernos esos aires, salir, y si no llueve, créanme, la Orquesta Sinfónica es una maravilla, le calma la tensión, y es allí en la Plazoleta de Bellas Artes a las 2 de la tarde. Son maravillosos, esos músicos y músicas son excelentes. No sé si va a haber algún cantante, me imagino que no, porque todo va a ser de la orquesta, y es bastante difícil al aire libre, etcétera, manejar a los cantantes. Pero otra cosa que quería decirles, además de
esa buena información, es que hay una app. No se vaya nadie, que fue sin querer. El apagón es una app, una aplicación que pueden bajar, y me pareció interesante porque ahí uno puede estar en tiempo real diciéndole dónde no hay energía, y ellos van poniendo al día el mapa. Y me parece importante en estos días en que todos estamos mirando realmente dónde estamos con relación al servicio de energía. Yo me voy, son las 8:57 de la mañana. Recuerden, estamos todo el tiempo en todas nuestras plataformas ofreciendo información. No se olviden que también estamos en Fundación Periodismo 21, bonitasradio.net, allí nos pueden donar PayPal, tarjetas de crédito, y la Fundación ATH Móvil. Nos vemos hasta las 5 de la tarde, que hoy grabamos con Brenda, y amenaza con un programa interesante porque debe está, mire, más que prendida con todo lo que está pasando. Así es que vamos a escuchar a Brenda esta tarde a las 5 en conversación conmigo. Éxito, que pasen buen día. Nos vemos a las 5. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enit Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enit Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo.